La profeta ha estado hablándonos en varias oportunidades de que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos que será muy difícil mantenernos en pie. Vaya buscando en su Biblia el libro de Segunda de Timoteo capítulo 3, allí donde el apóstol Pablo le habla a uno de sus colaboradores sobre lo que le espera. Y vamos a ver que han transcurrido 2 siglos, 20 siglos, y la palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios parece el diario de esta mañana con lo que sucede. Estamos todos en Segunda de Timoteo capítulo 3. Dice así su palabra: también debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos, hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión, no tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno, serán traidores y atrevidos, están llenos de vanidad y buscan sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. Y sigue el apóstol diciéndole a Timoteo: no tengas nada que ver con esa clase de gentes, porque a ellos pertenece esos que meten en las casas y engañan a débiles mujeres cargadas de pecado, que arrastradas por toda clase de deseos están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Fíjese que aquí el apóstol Pablo hace una semblanza de lo que estamos viviendo hoy. Y yo quiero sacar 3 puntos de estos, que como hijos de Dios debemos tratar de alinearnos. El primero es estar alerta a los peligros espirituales. No podemos negar que el poder de Satanás está hoy más que nunca en su plenitud. Y ustedes me dirán: ¿es que acaso no tenemos un Dios que es todopoderoso? Sí, tenemos un Dios que es todopoderoso, pero el enemigo ha puesto sus fortalezas y sus huestes en el máximo de su poder. Es que sabe que le queda poco tiempo. Es que estamos en los tiempos en que va a volver Jesús a la tierra. Entonces el enemigo despliega todo su arsenal contra aquellos que dicen ser sus hijos. Pero hemos de descubrir a través de la palabra que no todos son sus hijos, que hay muchos que aparentan ser sus hijos y que en realidad son otra cosa.
Hay muchos que aparentan ser sus siervos, pero en realidad no lo son. Y cuando habla de las mujeres llenas de pecado, cuando habla de esas mujeres que están todo el día leyendo la palabra, que van a congresos, que escuchan videoconferencias, que escuchan cassette, pero que en realidad su vida es un desastre. Está hablando de aquellos que creen, que dicen, que tienen la verdad, pero que en realidad distan mucho en su proceder, porque se muestran ante la iglesia como personas piadosas, llenas de amor, y en su casa son todo lo contrario. Hermanos, el hecho de llegar a ser siervos, el hecho de llegar a ser hijos de Dios, no significa serlo aquí en la iglesia delante de sus hermanos, sino de mantener esa conducta en nuestra casa. Porque vuelvo a repetirles lo que le estoy repitiendo en cada sábado. Predicamos con nuestro ejemplo. Lo que nosotros somos, eso es lo que vamos a cosechar. Lo que nosotros sembramos con nuestro ejemplo es lo que vamos a cosechar mañana. No podemos mostrarnos con una cara dentro de la iglesia, que todo el mundo nos vea de trajecito, de saquito, de corbata, bien vestido, con una Biblia bajo el brazo, y llegar a nuestra casa, cambiarnos y volver a la vieja vida. En nuestra casa debemos representar lo que Dios hace en nuestra vida. Cuando nos entregamos en medio de la alabanza a Dios y le decimos: aquí estoy, estamos entregando nuestros cuerpos en alabanza, en ofrenda a ese Dios que no conocemos, pero que creemos en Él. Porque la palabra dice que no lo hemos visto, pero que creemos en Él, y por fe seremos salvos. No escuché ningún amén. Amén. Parece que hay pocos salvos en este lugar. El credo del cristiano es creer en Cristo y ser salvo por su fe. Pero de nada sirve que creamos en Cristo si no lo reflejamos. A eso se refería Cristo cuando decía: somos la sal, somos la luz del mundo. Se refería al ejemplo que nosotros debemos dar, al sabor que nosotros le podemos poner a la vida. Es que nosotros, cuando lo recibimos a Cristo en nuestro corazón, decidimos cambiar de país. Ya no somos ciudadanos de este país, sino somos ciudadanos del cielo. Y por lo tanto, somos aquellos que están diciendo: hay algo nuevo. Hay algo nuevo. No todo es lo que está sucediendo en el mundo. No todo es decepción. No todo es drogadicción. No todo es corrupción. Sino que hay algo nuevo. Hay alguien en quien podemos creer. Hay alguien quien vino a salvarnos hace 2000 años, 3000 años, 5000 años, y dio nuestra vida por nosotros. Ese varón se llamaba Jesucristo. Y quizás nosotros no lo conocimos,
pero podemos llegarlo a conocer a través de la fe. Podemos hacer sus pasos a través de la fe, porque a través de la fe vamos a comunicarnos con su Espíritu y vamos a recibir de Él el mandato que Él tiene para nuestras vidas. Que no solamente es llevar nuestra palabra o su palabra, sino es llevar su ejemplo en esta tierra para que la gente pueda ser salva, para que cuando Él venga a buscar a su iglesia sea una iglesia numerosa, no una iglesia de denominación, porque Él viene a buscar individuos, porque ustedes son la iglesia. Cada uno de ustedes son la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia. No son las denominaciones, son las personas. Dios quiso que cada uno de ustedes sean salvos. No dijo congregaciones, no dijo nominaciones, dijo creyentes que sean salvos. El fundamento de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es que tanto los judíos como los gentiles puedan llegar a ser salvos. Porque en el Antiguo Testamento solo se salvaban los judíos. Por eso es que cuando vino Cristo todo cambió. Pero la ley sigue corriendo para los judíos. Nosotros debemos caminar los pasos de Jesús. Dice la palabra de Dios: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ese es el modelo a seguir de parte de Jesús. Todo lo que hacemos lo debemos hacer con amor. Cuando ponemos la ofrenda o cuando ponemos el diezmo lo debemos hacer con amor. Porque hay muchos que piensan que la ofrenda y el diezmo es simplemente una obligación de parte de Dios. Y por lo tanto Dios tiene obligación de multiplicarme mi ofrenda y mi diezmo. Pero se han olvidado de que primero Dios habla en su palabra que debemos ponernos a cuenta con nuestro enemigo y recién llevar los diezmos o las ofrendas al altar. Porque Él mira nuestro corazón, nuestro sentir. ¿Para qué? Para que no crean que Dios bendice al que no le corresponde. Para que no crean aquellos que no vienen, que no creen en Dios, que son bendecidos y que son prosperados. Aquellos pensarán que son bendecidos y son prosperados, pero no por la mano de Dios, sino seguramente por otra mano. Y que seguramente esa mano da, pero luego quita, más de lo que dio. ¿Me van entendiendo? Amén. Es por eso que Dios nos obliga a ir ante sus atrios, a llevar nuestros diezmos y nuestras ofrendas con un corazón limpio, para poder recibir esa recompensa que Él tiene para nosotros. Que de otra manera no la podemos recibir. Ustedes saben que en el libro de Mateos, allí por el versículo 5 o 6, en el capítulo 5, 6, Jesús en el Sermón del Monte hace un fiel reflejo de lo que Él pretende para su iglesia. Y les dice en algunos lugares, como el capítulo 6, versículo 21, versículo 22 y versículo 28, por enumerar algunos, ustedes han oído. Él repite esa frase en esos versículos. Ustedes han oído. Pero luego más abajo les dice, pero yo les
digo, sean diferentes, no sean como ellos. Sean diferentes, no sean como aquellos. Dios nos está, a través de su Hijo Jesucristo, nos está pidiendo que seamos un pueblo diferente. Que seamos hijos diferentes. Porque la diferencia va a ser visible ante aquellos que están en problemas. Y van a buscar de nosotros que somos diferentes. Es que en el medio de la oscuridad, aquel que anda con una vela o con una linterna o enciende un fósforo es diferente. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros. Vimos que el apóstol Pablo le decía a su ayudante Timoteo: cuídate de aquellos que serán hombres fatuos, hombres amadores del dinero, no amadores de la verdad, vanidosos. Y hablaba de una gran cantidad de cosas que van a ser esos hombres y mujeres. Porque cuando la Biblia habla de hombres y mujeres. Eso tenemos que tratar de no ser. Y si lo somos, tenemos que tratar de corregirnos, de pedirle a Dios que haga un cambio en nuestra vida, de entregarle esa vieja vida que teníamos con malas costumbres para hacer de nosotros una vida diferente, conforme al corazón de Dios, para poder servirle y para poder recibir de Dios lo que necesitamos, para poder ser una generación diferente, para poder ser una generación que marque una sociedad diferente, no una sociedad infectada de crímenes, una sociedad infectada de droga, de alcohol, de prostitución, de muerte, como la que estamos teniendo. Nosotros somos los responsables del cambio. La iglesia de Dios es la responsable del cambio en los lugares donde viven. No le pidamos a las autoridades que hagan lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros, porque nosotros con nuestro ejemplo vamos a cambiar a esas personas que hoy nos gobiernan. Nuestra oración va a ser la oración que cambie el corazón insensible que tiene este gobierno y los que pueden venir. Pero está en nosotros ese cambio. Está en nosotros orar, porque la palabra de Dios dice que debo hacer rogativas oraciones por aquellos que me gobiernan. ¿Por qué? Porque lo eligieron, y siempre decimos yo no lo elegí. Pero yo quiero decirte que aunque nosotros no lo hayamos elegido, esa persona fue puesta por Dios. Porque hay cosas que Dios utiliza para moldear nuestra vida. Hay golpes y circunstancias que suceden en nuestra vida para que cambiemos nuestra forma de ser, porque Dios quiere que moldee nuestra vida como Él quiere. Cuando habla del alfarero que pone la vasija de barro sobre la rueda, no piensen que esa vasija somos nosotros y que Dios nos agarra y nos sienta en una rueda y nos convierte en una bola de barro y damos vuelta. La rueda del alfarero es el mundo. Dios maneja el mundo como Él quiere. Las circunstancias, las cosas que nos suceden a diario son ese momento en la rueda del alfarero gobernada por la mano de Dios. Entonces, debemos ser lo suficientemente inteligentes para entender cuál es el plan de Dios. Entendemos que necesitamos una sociedad nueva, porque la que
impera ya no se la puede sostener. Ya no podemos salir a la calle con tranquilidad porque siempre nos encontramos con un nuevo problema. Entonces Dios es el único que lo puede cambiar. Y su palabra, escrita hace 20 siglos, hoy es fresca, fiel y verdadera. ¿No les parece que Dios estaba haciendo las cosas adelantadas a nuestro ritmo de vida? Hay peligros que nosotros enfrentamos cada día y que están enumerados en esta palabra. Fíjese, aquí cuando habla de tiempos peligrosos, en los versículos del 1 al 7, nos está enumerando cada una de las cosas que han de pasar. En los versículos 8 y 9 nos habla de la corrupción y del tiempo en el que estamos viviendo bajo valores relativos. No valores reales, valores relativos. Luego, en el versículo 13 nos habla: pero los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Nos habla de aquellos que nos hablan utilizando la palabra, moldeando la palabra bajo sus fines propios, de aquellos que hablan de pactos y de que cuanto más le des a Dios, más vas a recibir, más vas a enriquecerte. Es que el ser humano dice: si yo le doy 1000 a Dios, Dios me va a dar 100.000, entonces le doy 1000. Y resulta que le dio 1000, pero Dios vio su corazón engañoso y no lo bendijo. Perdió los 1000. Pero hay gente que acá el apóstol Pablo está diciendo: malos y engañadores, engañando y siendo engañados. De esas personas está hablando el versículo 13. Personas que la prédica está abocada a la prosperidad, no a Dios. Su Dios no es el Dios que está en los cielos, sino es el Dios dinero, el Dios mamón. Y ese no va a venir a salvarnos. He allí la equivocación. En el versículo 10 al 13 habla de cómo modelan las enseñanzas, de cómo se cambia la palabra para el propósito de cada uno. Pero tú has seguido bien mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi fortaleza para soportar. Y has compartido mis persecuciones y mis sufrimientos, como los que tuve que soportar en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Pero el Señor me libró de todo. Es cierto que todos los que quieren llevar una vida piadosa en unión con Cristo Jesús sufrirán persecución. ¿Escucharon? Es cierto que los que quieren llevar una vida piadosa en unión con Cristo sufrirán persecución. ¿Entendieron eso? Amén.
el apóstol le dice, acuérdate de todo lo que aprendiste en todo el tiempo que vivimos juntos. No te olvides de todo lo que pasamos juntos, porque eso va a ser lo que te va a marcar, lo que te va a apartar, para que no te hagas socio de todos aquellos que hacen lo malo. Y por último, en el 14 al 16, le dice, tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Y recuerda de que niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Es que este varón, su abuela lo había instruido en la palabra de Dios. He aquí el valor de que nuestros hijos como niños sean instruidos en la verdadera palabra de Dios, para que no se olviden cuando crezcan y estén afirmados en esa palabra. He aquí el valor de escudriñar las Escrituras, para que nadie venga a engañarnos con palabras falsas, cargadas de mentira y de engaño, diciéndonos otra cosa que no es la palabra. He aquí la importancia de poder conocer y de escudriñar la palabra. Y ustedes me dirán, sí, pero usted estudió y yo no estudié. No, no quiere decir eso. Quiere decir que ustedes, dice la palabra, el que no tenga sabiduría, que me la pida, dice el Señor. Que yo se la sabré dar. Ustedes cuando leen la palabra no la deben leer como el loro para acordársela mañana y recitarla de memoria, como le hacen en muchos lugares. Agarran a los jóvenes y los ponen a que reciten la palabra de Dios como si fuera un loro. Entonces, cuando vienen a hablarte de Cristo, prenden el cassette y sale. Y no lo podés parar porque está recitando la palabra. Pero cuando se paró por alguna circunstancia o se olvidó de una de las palabras en medio de todo lo que tiene que acordarse, se le terminó todo lo que hablaba de Dios. Es que no razona lo que dice. Y la palabra nosotros la tenemos que razonar para entenderla y que se haga carne en nuestras vidas. Porque después el Señor va a ser el que se va a encargar de que la palabra salga por nuestra boca. Amén. ¿Me van entendiendo? Amén. Tomen ejemplo de la sierva que nos precede. Ella tiene la dificultad de que no puede leer porque no ve. Pero ¿cómo sabe la palabra? ¿Cómo la enumera con tanta capacidad y facilidad? Les recuerdo que en el libro de Jeremías dice la palabra de Dios que el Espíritu le hizo comer los rollos. El Espíritu le ha hecho comer los rollos a ella. Por eso tiene la facilidad para darnos la palabra. Y aunque ella crea que no tiene la capacidad de un teólogo para poder desarrollar la palabra, ella tiene la capacidad del Espíritu Santo que mora en su vida y que le dicta lo que tiene que decir en cada momento y en cada acción, que es diferente. Una cosa es trabajar con la sabiduría y otra cosa es trabajar bajo la poderosa mano del Espíritu Santo. Nosotros debemos ansiar las dos cosas, tanto a tener sabiduría como a tener la llenura del Espíritu para poder realizar las cosas que hizo Jesús, para poder ver más allá y no realizar cosas equivocadamente.
No querer vanagloriarnos, porque el que tiene la autoridad y el poder es Jesús y no nosotros. Y por último, en el versículo 17 dice: para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Ese es el resultado que el apóstol Pablo quería que tuviese Timoteo. Ese es el resultado que Jesús quiere a través de la palabra en cada uno de nosotros. Que seamos un siervo capacitado para llevar adelante su obra. Porque es Él el que nos va a guiar. Es Él el que nos va a dar los fundamentos necesarios para rescatar a aquellos que están perdidos en el mundo. Pero primero tenemos que empezar a rescatar a los que están perdidos en nuestra casa. Primero tenemos que empezar a cambiar nuestra vieja manera de ser para poder empezar a brillar como esas lámparas en medio de la oscuridad, para ser la sal de este mundo, teniendo en cuenta de que hay gente que dice ser y no lo es. Porque estamos en tiempos sumamente peligrosos. Gente que se deja hacer la cabeza con otros, llevada por vientos helados, dice la palabra, vientos helados que helarán el fondo, la columna vertebral de la iglesia, y la dispersarán de todo lo que Dios le enseñó. Y la llevarán por caminos que no son los de Dios. Esos son los tiempos en que estamos viviendo. Esos son los tiempos que nos dicen: mira lo poco que quedamos. Es que vino el viento helado y se llevó 10. Vino el viento helado con una doctrina de demonios y se llevó gente afuera a que se pierda. Gente que se había rescatado hoy se pierde. Pero lo peor del caso es que no solo se pierden los grandes, sino se pierden los pequeños. ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre eso? ¿Qué dice Dios que le pasará a aquellos que extravíen uno de sus pequeños? ¿Ustedes recuerdan lo que dice esa palabra? Dice: será preferible que se aten al cuello una piedra de molino. Así dice la palabra. Porque no solamente se pierden ellos, sino se están perdiendo cosas preciosas sin pecado, como son los niños. Por eso es que Dios habla de un peso demasiado grande sobre esas personas. Porque no supieron retener lo que recibieron de parte de Dios. Porque todos recibimos, en mayor o en menor medida. El problema es ponerlo por obra. No querramos poner por obra cosas grandes. No querramos hacer caminos en el desierto. Empecemos por un pedacito pequeño. Empecemos por nuestra casa. A convencerlos de nuestra casa, a afirmarlos de nuestra casa, a entregarles la palabra sana y viva del Evangelio de Jesucristo, para que no haya vientos que los lleven a otros lugares, para que no haya espíritus engañosos que los quiten del lugar de bendición y se los lleven a lugares de maldición, engañados. Porque después esos vuelven
llenos de enfermedades, llenos de dolor, llenos de angustia, con depresión, con enfermedades terminales. Y es el castigo de Dios. Es que allá afuera están las plagas de Egipto. No se olviden, allá afuera están las plagas de Egipto. Hermanos, el infierno no es un lugar donde vamos a ir después de la muerte. El infierno está en la tierra. El que se separa de la mano de Dios vuelve al infierno, que es estar fuera de la cobertura de Dios. ¿Me van entendiendo? Amén. Solo me resta decirles la palabra que el apóstol Pablo le dijo a este varón: que el Señor Jesucristo esté contigo y que Dios derrame su gracia sobre todos ustedes. Amén. Amén.